Entrevistados manifiestan problemáticas que giran en torno, como lo había mencionado con anterioridad, a las fuertes afectaciones que tuvo la construcción de la represa de Urra en el Sinú y asimismo al impacto que ha tenido el conflicto armado acá en Córdoba. Para hacer un análisis más profundo sobre estas problemáticas, realicé la lectura titulada El caso del movimiento en Veracatio en respuesta a la construcción de la represa de Urra, de la autora Jamie Rocío Leguizamón, en el cual también se siguen expresando problemáticas que giran en torno a los dos factores que he venido mencionando, que es Urra y el conflicto armado. Pues una de las problemáticas que se manifiesta es la afectación a la flora y fauna del Alto Sinú y asimismo al buen recurso hídrico que tenía el río, lo que proporcionó una afectación bastante directa a las formas de vida que tenían los indígenas y campesinos que se encontraban en este territorio. Pues al verse afectado todos los recursos naturales que habían, ellos se sostenían de estos recursos naturales, pues ya no tenían cómo sostenerse, ya no habían animales, ya no habían peces, el cultivo de maíz, de plátano se empezó a dificultar. Debido a esto, ellos tuvieron que desplazarse a municipios aledaños que se encuentran al Sinú, en este caso el municipio de Tierra Alta. Al llegar al municipio de Tierra Alta, los Embera y los campesinos se encuentran en un total abandono y se encuentran con una realidad que es muy distinta a la que ellos tenían en el Alto Sinú. Pues es una nueva cultura, es una nueva forma de vida, no hay los recursos suficientes para que ellos puedan sostenerse. Pues incluso la comida es totalmente distinta a la que ellos cosechaban y estaban acostumbrados a consumir. Entonces sufren afectaciones demasiado fuertes. Y aunque el gobierno y la empresa Urra desarrollaron proyectos como fue la indemnización por 20 años a las comunidades y a los campesinos, pues fue un proyecto que no fue dirigido a todos los habitantes y que no iba muy de acorde a las afectaciones que había generado la construcción de la represa. Los que recibieron estas indemnizaciones y de una forma un poco inocente por parte de los indígenas y campesinos, afectó muchísimo las tradiciones ancestrales que ellos tenían, ya que al tener un recurso económico, un recurso monetario, algo que ellos tal vez nunca habían tenido en su vida, pues ya empezaron a adentrarse un poco más al mundo occidental, a cambiar sus vestimentas. Por ejemplo, ya uno va a Tierra Alta y los hombres ya no se visten como se vestían cuando vivían en el Alto Sinú, sino que estaban vestidos de civil y ejerciendo oficios totalmente distintos a los que realizaban cuando estaban en el Alto Sinú. Asimismo, adaptarse a esta nueva cultura, que ya se puede decir que es un poco moderna, un poco occidental. Tienen que cambiar su lengua materna, ya tienen que adaptarse un poco al español para poder relacionarse y poder tener como un contacto con los habitantes del municipio de Tierra Alta, Córdoba. A estas problemáticas que han sufrido los indígenas se les suma el fuerte impacto que han tenido del conflicto armado, ya que los grupos al margen de la ley que se encuentran en esta zona de Córdoba han entrado también en una disputa con ellos, ya que quieren utilizar la tierra y los recursos naturales para fines ya un poco más de narcotráfico, como lo es el consumo, la producción y el mercantilismo de drogas tanto al interior y al exterior del país. Estas problemáticas las menciono con el fin de reconocer de que los pueblos indígenas y los campesinos toman una conciencia social frente a todas estas problemáticas
y no se quedan ahí como que, bueno, están las problemáticas, ya tenemos que resignarnos, sino que empiezan una lucha y se empiezan a consolidar en un movimiento social para tener un poco más de impacto. En este caso sería el movimiento indígena en Veracatio. El movimiento indígena en Veracatio manejan un discurso bastante ambientalista, proporcionan unas nuevas formas de aprovechamiento de la naturaleza, en este caso de los recursos hídricos, y también proponen unas nuevas formas de gobierno, porque pues el capitalismo que se ha vivido acá en Colombia ha afectado mucho a todos los colombianos y de una manera muy fuerte a estas comunidades indígenas y a estas comunidades campesinas. Entonces todos estos habitantes se empiezan a consolidar en un movimiento social que lucha pues por la conservación de la naturaleza, por la conservación de los pueblos indígenas, de las comunidades incluso afrocolombianas y de toda la diversidad étnica y cultural que tenemos aquí en Colombia. Les ha tocado bastante fuerte porque pues debido a que van como en contra de esa mirada colonizadora, de esa mirada industrial que tiene el gobierno y las grandes empresas, pues en muchos casos no se les escucha, pero aún así tener ese discurso ambientalista, tener esa conciencia social, buscar alternativas de cambio pues para todo esto que se vive y mejorar un poco las formas de vida y salvar lo poco que le queda a la naturaleza, los ubica a ellos en el discurso ambientalista que se tiene a nivel global, y esto permite a que, o sea, el impacto que ellos están generando ya no vaya tanto como internamente, sino que se vaya ya a más fronteras y pues ya genere impactos a niveles internacionales. Esto pues ha sido una gran ayuda para el movimiento, ya que empiezan a recibir ayudas gubernamentales, como es el caso de los derechos humanos. Entonces, trabajar por todas estas reivindicaciones, por transformar la realidad social, los convierte a ellos en muy buenos sujetos sociales, en muy buenos sujetos políticos que luchan día a día por un mejor país. Entonces, pues toda esta realidad social, todas estas problemáticas, darse cuenta que muchas veces eh, Colombia no es Bogotá, que todo no es color de rosa, lo cuestiona mucho a uno pues como joven que se está preparando para ejercer una carrera profesional y estar al servicio de los ciudadanos, y es como qué puedo hacer yo desde mi carrera profesional, qué puedo hacer yo desde mi pueblo, qué puedo hacer yo desde mi municipio, qué puedo hacer yo desde lo que ejerzo para ayudarle a estas comunidades, para ayudarle a estos pueblos, a estos movimientos sociales a transformar esa realidad social que se está viviendo, esas problemáticas que se está viviendo, y que no se sigan recibiendo, que no se sigan como ese círculo de las mismas problemáticas, de las mismas historias, de las mismas afectaciones, y que todos trabajemos juntos por un mejor país y por una mejor Colombia, que todos aportemos un granito de arena o bultos de arena, porque de verdad lo necesitamos, y estas comunidades indígenas necesitan bastante de los jóvenes hoy en día.